Libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la bendita palabra de Dios: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Tome su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto en la profecía cómo las cosas que se dieron en un tiempo atrás, es decir, con el pueblo de Israel, hermano, son un paralelismo, son una figura de las cosas que habrían de acontecer en los tiempos finales con su iglesia. Y bueno, también la Escritura dice que las cosas, hermano, que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, según dice Romanos 15:4. Y así como el pueblo de Israel, hermano, estuvo en Egipto y fue libertado para luego atravesar por un desierto con el propósito de finalmente entrar a la tierra prometida, de igual manera nosotros, hermano, la iglesia ha sido rescatada del mundo, gloria a Dios. Y ahora atravesamos, hermano, por este desierto para finalmente, hermano, logremos entrar a la patria celestial, a la tierra prometida, la tierra que ahora está lejos. Pues así dice el profeta Isaías: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y obviamente no se refiere a esta tierra, pues esta tierra no está lejos, pisamos sobre ella, pero sí se refiere a la patria celestial, a la tierra que ahora está lejos, la tierra prometida. Y así como Dios obró, hermano, de una manera muy especial, limpiando, purificando a su pueblo antes de introducirlo a la tierra prometida, así también en nuestros tiempos el Señor, hermano, estará purificando, limpiando a su iglesia antes de entrar a la tierra prometida. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte de la apostasía que se da antes de entrar a la tierra prometida, hermano. Pues en el pueblo de Israel se dio apostasía. Y así también en el pueblo de Dios hoy en día se ha de dar una apostasía tremenda, una marcada apostasía en los últimos tiempos. Pues así está escrito, hermano, ahí en primera a Timoteo, capítulo 4. Dice ahí la Escritura en el versículo 1. ¿Lo tenemos? Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Apostasía, hermano, también se traduce como apartarse, es decir, en los venideros tiempos o en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas, hermano, de demonios. Esto es algo que se va a ver muy marcado, hermano, en los últimos tiempos, en los venideros tiempos. Claro, por una parte, la iglesia, el pueblo de Dios,
experimenta un gran avivamiento, pero no de ese avivamiento que muchos hablan, de tener una gran euforia, saltando, brincando y teniendo todo tipo de manifestación sobrenatural. No. Cuando hablamos del avivamiento de la iglesia, el avivamiento real, hablamos de que la iglesia experimentará esa vida que tiene la tierra, hermano, cuando recibe la lluvia. Así lo menciona el profeta Isaías. Así como la lluvia y la nieve desciende a la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra. Eso, hermano, es lo que realmente produce literalmente vida en la tierra. Que haya hierba verde, que salga pasto verde, que salgan las flores del campo, que se den los frutos de los árboles, la lluvia haciendo germinar a la tierra. Así es la palabra de Dios empapando la tierra, como esa lluvia descendiendo a la tierra y haciéndola germinar y producir. Así la palabra de Dios también produce un gran avivamiento en la iglesia, haciendo producir o dar fruto a su pueblo, un pueblo que demuestra que está avivado porque da fruto. Gloria a Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así es, hermano, como se ha de dar o como se da un verdadero avivamiento. Pero por otra parte, hermano, tenemos una muy marcada apostasía en los últimos tiempos, aquellos que se apartan de la fe. Y vamos a ver cómo en forma paralela y en forma simbólica el pueblo de Israel, hermano, también tuvo esta experiencia de que muchos se apartaron, muchos apostataron de la fe en el Dios Todopoderoso antes de entrar a la tierra prometida. Voy a leer, hermano, una escritura ahí en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Lo mencionamos en el estudio pasado, pero ahora vamos a pasarnos un poco más adelante. Dice el versículo 24. Amén. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu estaño. Y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia. ¿Quiénes serán rescatados, hermano? Los convertidos. Versículo 28 dice: mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor, es decir, los que se apartan del Señor, ¿qué pasará con ellos? Serán consumidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, que cuando el Señor había de introducir a su pueblo Israel a la tierra prometida, mandó a 12 espías para que inspeccionaran la tierra, pero 10 de ellos, hermano, regresaron murmurando, menospreciando la tierra
que Dios les había de dar. Y de ahí empezó, hermano, como el Señor les dijo que no iban a entrar aquellos que dijeron: nosotros somos como langostas delante de los de Amalek. Allí en esa tierra hay gigantes, nos tragarán vivos. En una forma un tanto exagerada, sin confiar en el Señor. Ellos hablaban de que iban a perecer delante de ellos. Y esto, hermano, disgustó en gran manera al Señor, porque el pueblo dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y vemos entonces, hermano, ahí en Números capítulo 14, versículo 36. Amén. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho, ¿qué cosa, hermano? Murmurar contra él, es decir, contra Moisés. Habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, es decir, de la tierra que les había prometido, ¿qué pasó con ellos, hermano? Murieron de plaga delante del Señor. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Murieron de plaga delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque murmuraron contra Moisés, porque desacreditaron aquel país, la tierra que les había prometido, no pusieron su confianza en Dios. Y desde ahí, hermano, antes de entrar a la tierra prometida, empezaron a morir. Como dice el versículo 37, murieron de plaga delante del Señor. Ahí mismo, pero en el versículo 40, sigue diciendo: y levantáronse por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo. ¿Quién dijo esto, hermano? Los hijos de Israel, o por lo menos algunos de los hijos de Israel, se levantaron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el dicho del Señor? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante del amalecita y el cananeo. Gloria a Dios. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Versículo 43, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a cuchillo. Pues por cuanto os habéis retraído de seguir al Señor, por eso no será el Señor con vosotros. Versículo 44, sin embargo, ¿qué pasó, hermano? Se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza del Señor y Moisés no se apartaron de medio del campo. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, e hiriéronlos y derrotáronlos, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué pasó, hermano? Aquí, aquellos o muchos de ellos que no querían entrar primero a la tierra prometida, que la despreciaron, que no confiaron en Dios, luego, al parecer, ellos mismos se armaron de valor y dijeron: no es posible que no entremos ahora, vamos y subamos.
pero estaban quebrantando el dicho del Señor. Estaban desobedeciendo la palabra de Dios, porque el Señor ya les había dicho que no iban a entrar. Por lo menos no en ese tiempo, no iban a entrar por su rebeldía, por su desobediencia. Y otra vez aquí vemos que estos se apartaron del mandato del Señor y perecieron, hermano, ante los amalecitas y los cananeos. Empezaron, hermano, de ahí en adelante a apartarse muchos, pero también empezaron a ser consumidos delante del Señor. Números capítulo 16, versículo 1, leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo de varones de nombre. Y se juntaron contra quién, hermano? Contra Moisés y Aarón, y les dijeron: básteos, o ya basta, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Fíjese de qué manera se levantaron estos, hermano, contra Moisés y Aarón. Pero en realidad, hermano, no era contra Moisés y Aarón, sino se levantaron contra Dios, hermano. Porque ¿quién había puesto a Moisés y Aarón, hermano? Dios los había puesto. Y al murmurar de ellos, no es que se habían levantado contra ellos personalmente, sino que se levantaron contra Dios, se rebelaron contra Dios al no aceptar lo que Dios había establecido. Pasamos al versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Fíjese, hermano, la Biblia da testimonio que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero estos que murmuraban contra Moisés y Aarón, hermano, se atrevieron a decir: tú te enseñoreas de nosotros imperiosamente. O sea, como si fueras, imperiosamente es un tanto como decir, como si fueras un dictador, como si establecieras un imperio, como si fueras un emperador. Diciéndole eso, hermano, al hombre más manso que había sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? Y dijeron: no subiremos. Es decir, Moisés los había llamado para que se apartaran de Coré, para que no perecieran, pero ellos dijeron: no iremos allá. En otras palabras, estamos con Coré, estamos de acuerdo con Coré, y no hicieron caso, hermano. Vemos el desenlace de esta rebelión, de estos que se apartaron del Señor de esta manera, hermano, murmurando contra los siervos del Señor. Ahí más adelante, en el versículo 30 de este mismo capítulo 16,
Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo o al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra. ¿Y qué pasó, hermano? Y perecieron de en medio de la congregación. Perecieron, hermano. Sigue diciendo, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y salió fuego del Señor y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Esto es aparte, hermano, de los que fueron tragados por la tierra. Gloria a Dios, fuego los consumió. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos pasamos ahí al versículo 41. Y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo, hermano? Murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo del Señor. Otra vez empezaron a rebelarse, empezaron a murmurar. Esto, hermano, de la murmuración es lo que más sobresale en la rebelión del pueblo de Israel. Se apartaron, hermano, Coré y su familia, Coré y sus allegados, hermano, se apartaron. Hubo esta tremenda apostasía antes de entrar a la tierra prometida. Y aquí enseguida vemos otra rebelión. Murmuraron, hermano, contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo del Señor, echándole la culpa a Moisés y Aarón. Versículo 42, y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Es decir, Moisés y Aarón se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés y Aarón: toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos, hermano? 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré, es decir, sin contar los que habían muerto de todas las familias de Coré, de aquellos que se los había tragado la tierra, hermano, sin contar a ellos. En esta otra ocasión fueron 14,700. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermano, cuando hablamos de aquellos que despreciaron la tierra prometida, quizás algunos pensamos, bueno,
fueron muriendo paulatinamente en esos 40 años, fueron envejeciendo y muriendo. Pero en realidad, hermanos, lo que realmente los consumió fue su misma iniquidad, el apartarse del Señor, como estamos viendo en estos pasajes. De esa manera es como en realidad fueron consumidos aquellos que se apartaron, se rebelaron o apostataron del Señor, hermano. Hermano, estamos viendo esto porque esto se verá de una manera muy marcada también en los últimos tiempos, hermano. Muchos se apartarán, hermano, y serán consumidos, hermano, también. Perecerán por apartarse del Señor. Números 21, capítulo 21. Gloria al Señor Jesús. Versículo 4. ¿Lo tenemos, hermano? Esto previo a la introducción a la tierra prometida, hermano. Es decir, poco antes de que el pueblo de Israel se introduciera a la tierra prometida. Mire de qué manera a nivel congregación el Señor empezó a depurar, el Señor empezó a limpiar, a purificar el pueblo. Aquellos que ya de tiempo venían murmurando, venían siendo desobedientes, empezaron a manifestar su pecado y empezaron a perecer, hermano, antes de entrar a la tierra prometida. Vemos aquí también en este capítulo 21, versículo 4 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Y partieron del monte Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. El escritor dice, habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Otra vez, hermanos, los que murmuraban, los que se quejaban, salieron a relucir. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oigan, qué malagradecidos, hermano. El Señor los alimentaba con un maná del cielo, hermano. Un alimento que sin duda, hermano, los nutría. Un alimento que sin duda tenía los nutrientes importantes para que este pueblo, hermano, se mantuviera por 40 años. Pero empezaron otra vez a murmurar y a hablar contra Dios y Moisés. Dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió, ¿qué dice, hermano? Mucho pueblo de Israel. No poco, hermano. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí vemos, hermano, cómo muchos del pueblo perecieron porque hablaron contra Dios y contra Moisés. Bendito el nombre del Señor Jesús. Números 25. Ahí vemos otro claro ejemplo de cómo perecían, hermano, precisamente en su apostasía, en su apartamiento del Señor. Perecieron, hermano, antes de entrar a la tierra prometida. Leemos desde el versículo 1
Amén. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué, hermano? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Mire, por medio de las mujeres, hermano, por medio de la atracción carnal, el pueblo de Israel empezó a sucumbir, empezó a caer, y por ende también empezó a caer en idolatría, inclinándose a los dioses que traían estas mujeres de Moab. Pues dice el versículo 3: y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Una madianita, hermano, que sin duda pues era de las que fornicaban, de las que hacían adulterar o fornicar a los hijos de Israel. La trajo a ojos de Moisés y de toda la congregación, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio, es decir, Moisés y Aarón. Versículo 7: y viólo Finies, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Y qué pasó, hermano? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero mire cuántos perecieron. ¿Qué dice el versículo 9? Y murieron de aquella mortandad 24,000. Otra cantidad grande de pueblo que se apartaron, hermano, a fornicar, se inclinaron a los dioses de Baal Peor o de Moab, hermano, y perecieron en su apostasía, perecieron por apartarse del Señor, precisamente, hermano, antes de entrar a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En el ministerio, hermano, en el sacerdocio, también el Señor consumió a aquellos que se rebelaron contra Dios. La Biblia hace mención ahí en el capítulo 26 del mismo Números, versículo 60: y a Aarón nacieron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. ¿Quiere ver esto con más detenimiento? Levítico lo menciona, de aquellos del sacerdocio que también apostataron, hermano, de aquellos del sacerdocio, del ministerio que también se apartaron. Levítico 10, versículo 1 y 2. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor que los quemó, y murieron delante del Señor. Algunos concuerdan, hermano, de que estos sacerdotes pusieron fuego extraño, incitados por el vino, por la embriaguez. Pues es precisamente aquí, o inmediatamente después, que el Señor le dice a Aarón lo siguiente en el versículo 8: y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra,
cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. ¿Qué había pasado con Nadab y Abiú? Murieron. Muy posiblemente también es porque se habían embriagado. Entonces por eso el Señor le dice a Aarón: no beberán vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está, hermano, cómo el Señor, hermano, hizo, se puede decir, una limpia. Empezó a quitar, hermano, todos aquellos que murmuraban contra Dios, y empezaron a morir y a ser consumidos precisamente, hermano, antes de entrar a la tierra prometida. En los últimos tiempos, como ya leímos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios. ¿Por qué es necesario esto, hermano? ¿Por qué ha de pasar esto? Primero a los Corintios, yendo al Nuevo Testamento. Mire lo que nos dice primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tenemos? Porque preciso, o como dice la versión 60, porque es preciso, otra versión dice necesario, o preciso, eso quiere decir, es necesario que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Es preciso que haya herejías para que los que son probados se manifiesten. Se manifiesten quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Se manifiesta, hermano, quienes murmuran siempre de las cosas de Dios, del ministerio de Dios. Es preciso, hermano, que todo esto acontezca. Está escrito en Lucas 17:1: imposible es que no vengan escándalos. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque es preciso que se manifiesten, hermano, los que son de Dios y los que no son de Dios. Pero los malos hombres, hermano, irán de mal en peor. Como dice ahí, segunda a Timoteo capítulo 3. Vamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Esto también sepas, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tipo de tiempos o en qué forma? Bueno, pues sigue diciendo el versículo 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más sigue diciendo en esta lista? Traidores, arrebatados, hinchados, o como dice ahí la versión 60, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y no estamos hablando de gente que anda en las cantinas, en los bares,
allá en el pecado. No, hermano, estamos hablando de gente religiosa. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí el versículo 5. Teniendo apariencia de ¿qué, hermano? De piedad. Teniendo una apariencia como que son de Dios, pero cuidado, son traidores. Cuidado, porque son detractores, son calumniadores, son crueles, aborrecedores de lo bueno. Sigue diciendo el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos o de ella, y a estos evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias o deseos, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, preguntan aquí, preguntan allá, y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Se acuerda, hermano, cómo resistieron Janes y Jambres a Moisés, hermano? Haciendo las mismas señales que Moisés y Aarón hacían delante de Faraón, hermano. Otra vez volvemos al punto de que estos son religiosos, hermano, que también hacen señales. Pero a diferencia, hermano, ¿cuál era el mensaje de Moisés y Aarón? Que salga el pueblo de Egipto. ¿Y cuál era el mensaje de Janes y Jambres? Que no salgan, que se queden en Egipto. Y también traían señales, por lo menos las primeras señales las hicieron igual ellos. Igualan en algunas áreas, hermano, en algunos aspectos, las cosas de Dios las igualan. Pero estos, hermano, al igual que el antiguo Janes y Jambres, no quieren que salga el pueblo del mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dice entonces el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores. ¿Quiénes son los engañadores? Hablan de la Biblia, hermano, por eso se les llama engañadores. Con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Irán de mal en peor, hermano, engañando. Es decir, que el engaño se va a multiplicar, hermano. El engaño va a aumentar, porque aquí dice el texto que estos malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y todo esto, hermanos, sucederá de manera muy marcada, precisamente antes que vayamos al encuentro con nuestro Señor, y que vayamos, hermano,
en camino a la tierra prometida. Gloria a Dios. Dice segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Ahora, en la escritura que acabamos de leer, hermanos, ¿se acuerda cómo negarán al Señor? Mostrando apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Es decir, con sus hechos niegan al Señor, hermano. Entonces, estos no abiertamente dicen, no, el Señor no es real, no, sino con sus hechos negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos. ¿Qué van a traer sobre sí mismos, hermano? Destrucción. ¿Qué cosa? Repentina. Así como en el pueblo de Israel, hermano, los rebeldes, hermanos, se manifestaron y atrajeron sobre ellos destrucción. Tanto que a muchos de ellos, la familia de Coré, se los tragó la tierra. Otros perecieron por las plagas que Dios envió sobre estos, que se rebelaron, que se apartaron de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús, atrayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, hermano. No nos sorprenda, hermano, que muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales, ¿qué va a pasar, hermano? La condenación ya de largo tiempo no se tarda. ¿Y qué más? Y su perdición no se duerme. Así como aquellos que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y que más bien se rebelaron contra Dios, y que fueron consumidos antes de entrar a la tierra prometida, de igual manera, hermano, estos en este último tiempo atraerán sobre sí mismos destrucción acelerada, y su perdición, hermano, no se duerme. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, hermano, vamos ahí al versículo 15 de este mismo capítulo, segunda de Pedro 2:15, que han dejado el camino derecho y se han extraviado. Es decir, se han apartado, han apostatado. Eso es lo que significa apostatar, apartarse de la fe. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias o los deseos de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ahí vemos, hermano, las consecuencias terribles de dejar al Señor, de apartarse. Muchos seguirán sus disoluciones con palabras arrogantes de vanidad.
para los cuales, termina diciendo el versículo 17, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Serán, hermano, consumidos. Gloria a Dios. La carta del apóstol Judas, hermano de Jacobo, es un solo capítulo. Leemos ahí el versículo, gloria al Señor Jesucristo, versículo 11. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. ¿Y qué pasó con ellos, hermano? Y perecieron en la contradicción de Coré. Lo que leímos allá en Números 16, hermano, que murieron en aquella contradicción, en aquella murmuración que hicieron los de Coré. Estos, dice el versículo 12, son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Árboles marchitos como en otoño. ¿Sin qué? Sin fruto, no dan fruto. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Hay fruto o no hay fruto? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente o eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos. ¿Y qué más dice, hermano? Y dice otra versión: y condenar a todos los impíos de entre ellos. ¿Qué son los impíos? Acuérdese que la Biblia habla de 3 grupos. Si el justo, ahí está el grupo de los justos, con dificultad se salva. ¿A dónde aparecerá el impío? El grupo de los impíos. Y el pecador, el grupo de los pecadores. Los impíos, hemos dicho, hermanos, son los que están a medias, aquellos que son tibios, aquellos que ni son calientes ni son fríos, sino que viven religiosamente en esa mediocridad, viven en esa tibieza. Pero el Señor, hermano, va a hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, ¿qué cosa, hermano? Otra vez vuelve a relucir esa palabra. ¿Son qué? El versículo 16, ¿estos son qué? Murmuradores, querellosos, que siempre se están quejando. Eso es querelloso, de todo se quejan de la vida, se quejan porque hay sol, se quejan porque llueve, se quejan del ministro, se quejan de lo que comen, de todo se quejan. Estos son murmuradores querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración, eso sí, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Pues como es alguien de quien puede obtener algún provecho, tiene dinero, pues aquí lo reconocen, hablan bien de él, lo tratan bien. Hermano, qué tremendo. Esto, hermano, es apostasía, y todo esto se va a dejar ver de una manera muy marcada en los últimos tiempos.
antes de que vayamos, hermano, al ver al Rey en su hermosura y a la tierra que está lejos. Antes de que entremos a nuestra tierra prometida, se va a dejar ver, hermano, mucha apostasía. Quienes hoy no sirven al Señor con sinceridad y son murmuradores, querellosos, que de todo se quejan, ahí, hermano, saldrán a relucir. Y entonces, hermano, se echará de ver la diferencia del que sirve a Dios y del que no le sirve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así dice la escritura termino en esta escritura de Malaquías 3. Versículo 18. Entonces tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y cómo se va a echar de ver esa diferencia, hermano? Porque el Señor, hermano, así como hizo manifiesta la murmuración y la contradicción de Coré y perecieron, así el Señor, hermano, ha de hacer manifiesta la insensatez, la impiedad de los impíos. Y muchos, hermanos, de esa manera el Señor también limpiará a su pueblo en los últimos tiempos previos, antes de entrar a la tierra prometida. Perecerán, hermano, los que se apartan del Señor serán consumidos. Por su misma maldad, como dice el profeta Jeremías, tu maldad te castigará. Y saben cuán amargo es tú dejar al Señor tu Dios. Serán consumidos. El Señor limpiará a su pueblo, purificará a su pueblo. Aquellos que no sirven con lealtad al Señor, con fidelidad al Señor, se manifestarán, hermano. Preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten. Y ahí se echará de ver la diferencia de quien le sirve a Dios y de quien no le sirve.